Mi hermano hizo de mi vida un infierno cuando éramos niños y, de adultos, se acostó con mi esposa y mi hijo no era mío. Pero ahora viene arrastrándose de vuelta después de ser desheredado. Tengo un hermano menor, Caleb, que siempre me ha despreciado. Si te preguntas si era por celos, te equivocas. No era el hijo menos favorecido, ese era yo. Él era el niño de oro, así que no había razón para que sintiera celos. Déjame darte un poco de contexto. Mi madre siempre mimó a mi hermano menor. Era el hijo dorado de nuestra familia. Mamá cocinaba sus comidas, le hacía la ropa e incluso me pedía que lo ayudara con sus tareas escolares. Se esperaba de mí porque la familia ayuda a la familia, pero nunca recibí el mismo trato. Lo acepté porque era bastante independiente. Tal vez fue en parte culpa mía por satisfacer sus necesidades y deseos sin esperar reciprocidad. Nunca me tendió una mano cuando la necesitaba y solo se acercaba a mí cuando quería algo. Yo era un niño tranquilo e introvertido que disfrutaba estudiando y estando solo, mientras que él era exactamente como nuestro padre, rudo y ruidoso. También tiendo a ser directo y honesto, sin endulzar las cosas y diciendo las cosas como son. Creo que mi madre pudo haber desarrollado una percepción negativa de mí debido a esto. Como resultado, él era el favorito de todos en nuestra familia, aunque no me importaba mucho eso. Mientras crecíamos, surgieron problemas cuando encontraba formas de acosarme o burlarse de mí por ser diferente a él. Se reía de mi altura o del hecho de que usaba gafas. Se colaba en mi habitación y trataba de leer mi diario, luego le contaba a mi mamá todo lo que encontraba escrito allí. Yo le gritaba y me quejaba con mis padres de cómo invadía mi privacidad, pero lo ignoraban diciendo que no era gran cosa. Hizo cosas peores, como casi romper mis gafas y poner cosas asquerosas en mi comida. Una vez incluso puso piedras pequeñas en mi cereal, pero afortunadamente me di cuenta antes de que dañaran mis dientes. Se lo dije a mi mamá, pero ella lo desestimó diciendo que así es como los hermanos se relacionan. Siempre que peleábamos, Caleb me insultaba deliberadamente, apuntando a todas mis inseguridades. Ambos asistíamos a la misma escuela, así que sabía que un par de niños me acosaban. En lugar de defenderme, se puso de su lado. Se unió a ellos llamándome nombres como perdedor feo o mono peludo y animaba a los acosadores a lastimarme físicamente porque, según él, yo era un gran fracaso. Una vez peleamos por algo trivial, ni siquiera recuerdo qué, pero al final de la pelea me dijo que me suicidara. Podía ignorar otros insultos fácilmente, pero ese realmente dolió porque estaba luchando con problemas de salud mental en ese momento. Estoy mejor ahora, pero fue devastador escuchar a mi propio hermano decir que quería que muriera. Como papá solía estar en el trabajo y mamá no parecía preocuparse mucho, incluso me regañó una vez diciendo que era mi culpa por provocarlo y molestarlo. Las cosas empeoraron progresivamente. Una vez, Caleb intentó prender fuego a mi cabello cuando estábamos en la secundaria, y sorprendentemente mamá se puso de su lado, insistiendo en que solo estaba jugando. ¿Quién juega así, en serio? Afortunadamente, papá finalmente tomó mi lado y señaló que tenían problemas serios. Amenazó con llamar a la policía a Caleb. Este fue un momento revelador para mi hermano porque, hasta entonces, nunca había sido reprendido por ninguna de sus acciones. Estaba genuinamente sorprendido. Papá continuó diciéndole que ya era suficiente y que necesitaba empezar a respetar a su hermano mayor. Luego, papá entró en mi habitación y habló conmigo. Nunca esperé que papá tomara mi lado porque siempre le decía a Caleb lo similares que eran mientras crecíamos, lo cual era cierto. Papá me dijo que había esperado pacientemente durante años a que Caleb madurara, pensando que tal vez solo era un niño inmaduro, pero estaba empezando a darse cuenta de que Caleb se estaba convirtiendo en un gran matón. Cuando escuché a papá decir esto, me sentí tan validado que casi lloré. Le confesé todo lo que Caleb me había hecho a lo largo de los años e incluso hablé sobre el acoso en la escuela. Papá estaba sorprendido al enterarse de todo lo que había estado sucediendo. Al día siguiente, fue a hablar con el director de la escuela, asegurándose de que mis acosadores fueran advertidos de consecuencias severas y continuaban. Más tarde esa noche, papá me inscribió en clases de MMA en nuestro gimnasio local. Me dijo que necesitaba crecer y enfrentar a los acosadores en mi vida. Admito que un niño nerd como yo tratando de aprender a pelear debía de ser algo gracioso de ver. Sin embargo, como con todo en mi vida, me concentré mucho cuando quería aprender algo. Equilibré mis estudios para entrenar todos los días y asistir a las clases de MMA. No es por presumir, pero cambió completamente mi vida y mi físico. Un día, Caleb volvió a sus andanzas. Había robado mi dinero,
el cual solíamos recibir por ayudar a nuestros padres con las tareas. Había estado ahorrando mi dinero durante mucho tiempo. Caleb se coló en mi habitación y lo tomó. Lo atrapé justo cuando estaba a punto de salir en su bicicleta con sus amigos. Le dije con firmeza que me devolviera mi dinero porque sabía que robar estaba mal, pero Caleb se rió y dijo que lo único que podía hacer era correr a pedir ayuda a papá. No sé qué me pasó, pero le di a Caleb un fuerte puñetazo en la cara. Quedó en silencio, atónito, mientras caía al suelo. Lo levanté, saqué mi dinero de su bolsillo y lo volví a tirar al suelo. Caleb comenzó a llorar a gritos como un bebé. Era cómico ver a un adolescente llorando en el suelo. Sin embargo, mi mamá salió corriendo de la casa al escuchar a su bebé llorando para ayudarlo y descubrir qué había pasado. Cuando descubrió que había peleado con él, estaba horrorizada e inmediatamente comenzó a regañarme. Dijo que, como hermano mayor, debería estar dando un mejor ejemplo a Caleb. Mientras Caleb parecía disfrutar viendo cómo me regañaban, mamá también se quejó con papá sobre cómo le había pegado a Caleb y necesitaba ser controlado. Papá, sin embargo, tomó un enfoque diferente. Tranquilamente nos pidió a ambos que explicáramos nuestras versiones de la historia. Le conté cómo Caleb había robado el dinero que había trabajado duro para ahorrar. Caleb, por otro lado, trató de justificar sus acciones diciendo que necesitaba el dinero para una cita y que, como su hermano, debería ayudarlo. Pero papá no estaba dispuesto a tolerarlo. Le dijo a Caleb que tenía suerte de que solo le hubiera pegado por robar, porque cualquier otra persona habría llamado a la policía. No tenía derecho a tomar las pertenencias de otras personas sin permiso. A Caleb no le gustó nada esto y comenzó a hacer un berrinche, probablemente esperando que mamá interviniera para defenderlo, pero papá se mantuvo firme. Cuando Caleb se dio cuenta de que no iba a lograr que me castigaran, gritó que me odiaba y se fue corriendo a su habitación, cerrando la puerta de un portazo. A partir de ese incidente, Caleb mantuvo su distancia de mí. Finalmente se dio cuenta de que ya no podía acosarme, especialmente porque papá no apoyaba más su comportamiento. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que éramos iguales. Aunque Caleb ya no podía lastimarme físicamente, todavía hacía comentarios desagradables cuando nuestros padres no estaban cerca. Solo empeoró a medida que crecimos. Cada año parecía volverse más iracundo y con menos paciencia. Si me acercaba a él para preguntarle algo, me ignoraba en mi cara, salía de la habitación y murmuraba insultos como perdedor o nerd entre dientes. Si necesitaba algo de mí, ni siquiera me hablaba directamente, en su lugar, pedía a mamá que me transmitiera el mensaje. Cuando cuestioné a mamá sobre por qué Caleb no podía simplemente hablar conmigo si quería algo, ella me suplicaba que fuera más comprensivo. No tenía idea de si esto era solo temporal mientras pasaba por la pubertad y yo tenía que esperar a que terminara, o si realmente me odiaba. Solía poder manejar las cosas que decía a lo largo de los años, pero llegó un punto en el que simplemente quería mudarme de casa para alejarme de él. Fui con mi madre incontables veces, pidiéndole que tuviera una conversación con todos nosotros para hablar sobre esto, pero siempre se negaba diciendo que no quería involucrarse. Incluso le pregunté su opinión sobre por qué me trataba de esa manera, pero simplemente esquivaba la pregunta. Finalmente, fui a mi universidad de ensueño, ya que era un muy buen estudiante e incluso califiqué para una beca. Mi papá organizó una fiesta para mí y mi mamá también parecía estar orgullosa de mí. Sin embargo, Caleb permaneció distante y apenas reconoció mis logros. El día que me fui a la universidad fue una mezcla de emoción por el futuro y alivio por escapar del ambiente tóxico en casa. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores. Hice nuevos amigos, disfruté mis clases y comencé a construir una vida separada de la opresiva atmósfera que había experimentado en mi infancia. El constante miedo a los ataques verbales de Caleb desapareció y sentí una nueva sensación de paz. Comencé a salir con mi esposa, Karen, cuando ambos estábamos en nuestro segundo año de universidad. Un amigo nos presentó en una fiesta de fraternidad y de inmediato conectamos. Proveniendo de una familia religiosa, tener hijos fuera del matrimonio era completamente inaceptable. Sin embargo, descubrimos que estaba embarazada durante nuestro último año de universidad, lo que nos llevó a casarnos tan pronto como nos graduamos. Nuestra boda fue una ceremonia pequeña pero tranquila. Nuestros padres estaban felices por nosotros y disfrutamos mucho nuestra boda. En ese momento, creía que ella era el amor de mi vida. Siempre tuve la mentalidad de querer monogamia en la vida, una mujer con quien volver a casa y estar a largo plazo. Aunque otras mujeres intentaron involucrarse conmigo a lo largo de los años, nunca busqué nada porque era realmente feliz en mi matrimonio.
Karen era mi chica ideal y nunca quise lastimarla. Sin embargo, con los años, hubo 2 ocasiones en las que descubrí que estaba siendo infiel en nuestro matrimonio. Una fue una relación intermitente que duró algunos años con su compañero de trabajo casado, y la otra fue un desliz con un exnovio que había tenido en la secundaria cuando visitó a su familia en otro estado. Estoy seguro de que habrá personas que puedan llamarme un tonto, y mirando hacia atrás, realmente no puedo negarlo. Después de un periodo de separación en ambas situaciones, tomé la decisión de perdonar a mi esposa. Nunca quise criar a mi hijo en un hogar roto y sinceramente creía que podíamos superar estos desafíos. Éramos bastante jóvenes cuando ocurrió la situación con su compañero de trabajo, así que lo atribuí a errores de juventud y a no pensar las cosas detenidamente. Por un tiempo, las cosas parecieron estar bien entre nosotros. Nunca pude confiar completamente en ella, pero hice todo lo posible por dejar de lado mis dudas porque sabía que si elegía perdonarla, tenía que esforzarme por superar eso y empezar de nuevo. Han pasado 4 años desde la segunda vez que fue infiel y sentí que tomé la decisión correcta al darle la oportunidad de demostrar que aún quería estar en nuestro matrimonio. Durante años, Karen pareció haber cambiado y éramos genuinamente felices con los planes que teníamos para el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses, mi realidad fue nuevamente destrozada por otro incidente que en mi mente fue mucho peor que los anteriores. Me reveló que había estado acostándose con alguien durante bastante tiempo y sugirió que nuestro hijo podría ni siquiera ser mío. Al escuchar sus palabras, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Una mezcla de conmoción, traición e incredulidad me abrumó. Luché por comprender la magnitud de lo que acababa de revelar. Aturdido, logré preguntarle por qué había guardado un secreto tan significativo y cómo podía hacer algo tan devastador. Su reacción fue fría e indiferente. Parecía distante, casi indiferente al dolor que había causado. Sus respuestas fueron vagas, dejándome con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso, enfrentando una confianza rota e incertidumbre sobre mi propia familia. Seguí pidiéndole a Karen que me dijera la verdad porque sentía que merecía saber quién era el padre del niño, ya que literalmente lo había estado criando desde el principio. Al final, admitió que era Caleb. Mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa mientras le preguntaba exactamente qué quería decir con eso. Fue entonces cuando Karen me contó cómo ella y Caleb se habían hecho amigos cuando la presenté a mi familia y cómo había estado con nosotros desde el Día de Acción de Gracias hasta Año Nuevo. Recuerdo que Caleb, que generalmente era distante conmigo, fue bastante educado y cálido con ella. Me alegré porque no quería que Karen se sintiera incómoda, ella quería ser aceptada en mi familia. Así que pasaba mucho tiempo con mi madre siempre que podía. Notó que Caleb y yo no éramos muy cercanos y eventualmente me preguntó al respecto. Finalmente, le conté sobre mi relación de infancia con Caleb y cómo probablemente nunca podríamos reparar nuestra relación, ya que él nunca pudo superar sus sentimientos. Karen entendió, pero comenzó a incluir a Caleb siempre que salíamos, tal vez esperando que nos acercáramos y pasábamos tiempo juntos. Si íbamos a ver una película, invitaba a Caleb, y luego teníamos que ver la película que Caleb quería ver. Supongo que durante ese tiempo Caleb y yo intercambiamos algunas palabras aquí y allá, lo cual era una mejora significativa comparado con cómo me había estado ignorando durante años. Recuerdo que Karen y Caleb solían pasar el rato y jugar videojuegos juntos, pero nunca pensé mucho en ello. Karen me contó cómo un día Caleb se abrió con ella sobre sus luchas y su reciente ruptura con su entonces exnovia. Parecía tan vulnerable con ella, y entablaron una amistad. Ella dijo que a veces él coqueteaba de manera inofensiva con ella cuando yo no estaba cerca, y aparentemente una cosa llevó a la otra y ya no pudo controlarse. Cerré los ojos al imaginar a mi esposa y a mi hermano durmiendo juntos, lo que casi me hizo vomitar. Me dijo lo culpable que se sintió después y que salió corriendo de allí. Decidió regresar a casa, lo cual era cierto porque mi novia de repente me dijo que quería volver a casa cuando pensé que pasaría el año nuevo conmigo. Intenté convencerla de que se quedara, pero estaba decidida a irse después de las fiestas. Cuando nos vimos en la universidad una vez que las clases se reanudaron, volvió a ser su habitual yo alegre, así que nunca cuestioné nada. 2 semanas después, descubrimos que estaba embarazada. Ahora Karen me dijo que no tenía idea de si el niño era realmente mío o de Caleb y que no había manera de probarlo. Como yo ya estaba asumiendo la responsabilidad, sabía que entre los dos, yo era el hermano más confiable, así que decidió quedarse conmigo y por eso nos casamos. Sentí que todo mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. El hijo al que había amado y con quien había pasado incontables horas podría ni siquiera ser mío.
Le pregunté si había estado acostándose con Caleb recientemente, y ella asintió lentamente. Karen me contó cómo ella y Caleb siempre se habían mantenido en contacto porque su química era innegable. Se escapaban a hoteles cuando me mentía diciendo que estaba trabajando horas extras. Me dijo cómo la mitad de sus viajes de negocios eran solo escapadas románticas con él. Le pregunté a Karen por qué seguiría casada conmigo si realmente quería a mi hermano. Pero Karen me dijo que no quería ser la que terminara el matrimonio, y al ver qué padre tan maravilloso era para nuestro hijo, había decidido quedarse conmigo todo este tiempo. En sus palabras, había cometido un error y no sabía cuándo detenerse. Simplemente le dije a Karen que me alegraba de que me hubiera dicho la verdad y que iba a empacar y mudarme. Karen comenzó a llorar y a suplicarme perdón, diciéndome que se suponía que debía gritarle y regañarla, pero allí estaba yo, pensando tranquilamente en mi próximo paso. Me quedé en silencio mientras caminaba hacia mi armario y comenzaba a meter algo de mi ropa en mi maleta. Karen seguía diciendo que si realmente la amaba, entonces al menos debería intentar luchar por ella, y que los errores ocurren en todos los matrimonios. Cuando se dio cuenta de que no iba a hacer nada, cambió de táctica y me dijo cómo se vería afectado nuestro hijo si nos divorciábamos. Y cómo los niños no deberían crecer en un hogar roto. Le recordé que quizás ni siquiera soy el padre, lo que la redujo a lágrimas, y comenzó a gritarme por ser cruel y cómo podía alejarme tan fácilmente cuando había estado allí para el niño desde su nacimiento. Parecía que mi esposa creía que no había nada que pudiera hacerme querer dejar nuestro matrimonio. Supongo que eso fue en parte culpa mía por haber dejado pasar tantas cosas en el pasado. Aunque todavía sentía algo de amor por ella, parecía provenir más de la creencia de que teníamos un hijo juntos y habíamos estado juntos desde la universidad. Karen seguía insistiendo en que no era demasiado tarde y que podíamos arreglar las cosas, pero me costaba creerle y sentía que ya no tenía la paciencia para lidiar con ella. La confianza era un problema importante para mí, y sus palabras se sentían vacías. Incluso si la perdonaba, nunca podría olvidar que se había acostado con mi propio hermano. Siempre he creído que las personas pueden cometer errores y ser perdonadas porque nadie es perfecto, pero esto cruzó la línea. La dejé llorando en la puerta y me registré en un hotel. Al día siguiente fui directamente a casa de mis padres y les conté todo sobre la infidelidad de mi esposa con Caleb y cómo habían estado acostándose juntos durante años a mis espaldas. El shock en sus caras era evidente. Mi madre, fiel a su naturaleza, inicialmente trató de defender a Caleb, diciendo que esto no podía ser cierto porque su hijo nunca haría algo así a su propio hermano. Decidido a exponer la verdad, les pedí a mis padres que permanecieran en silencio y me permitieran llamar a Caleb justo frente a ellos. Les dije que no hicieran ningún ruido para que Caleb pensara que era solo una conversación privada entre nosotros y bajara la guardia. Cuando Caleb contestó, lo confronté con la revelación de su aventura con mi esposa. Al principio lo negó vehementemente y se negó a admitir algo. Luego, cuando le dije que Karen había confesado todo, comenzó a culpar a Karen, calificándola de poco ética. Me dijo que no era su culpa si las mujeres se sentían atraídas por él y que él era el hermano más atractivo. Le dije con firmeza que iba a exponerlo ante todos. Caleb, burlándose, dijo que nadie me creería y que él era el hijo favorito de todos modos. Sonreí ante su arrogancia y le agradecí por confirmar la verdad, ya que nuestros padres habían escuchado todo. Caleb se quedó en silencio y luego tartamudeó intentando explicarse, tropezando con sus palabras en un intento desesperado por salvar su imagen. Mi madre, todavía luchando con el shock, exigió una explicación de Caleb. Tartamudeó con un intento débil de justificar sus acciones, culpando a todos menos a sí mismo y tratando desesperadamente de echarle la culpa a Karen. Pude ver a mi madre, quien alguna vez había protegido a su hijo favorito, ahora sintiendo una mezcla de decepción y enojo. En ese momento cargado de emociones, sentí una extraña sensación de reivindicación. Durante años había soportado el tormento de Caleb, y ahora la verdad había salido a la luz y los roles estaban invertidos. Era Caleb quien estaba expuesto, sus acciones al descubierto para que todos las vieran. Mientras las palabras fallaban a Caleb, mi padre, generalmente reservado en sus expresiones, no pudo contener su decepción. Me pidió que le pasara el teléfono y lanzó una reprimenda. Caleb, comenzó, lo que has hecho no solo es una traición a tu hermano, sino una traición a esta familia. Te acostaste con la esposa de tu hermano y continuaste incluso después de que se casaron. Tus acciones tienen consecuencias y han dañado irreparablemente la confianza que teníamos en ti. Crié a ambos para valorar a la familia, la lealtad y la decencia. Lo que has demostrado hoy va en contra de todo lo que intenté inculcar en ti.
Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara en la conciencia de Caleb. La falta de respeto que has mostrado hacia los sentimientos de tu hermano, el desprecio por la santidad de su matrimonio, es inaceptable. No solo lo has lastimado a él, sino que has manchado los lazos que nos mantienen unidos como familia. Siento que tu madre y yo somos culpables de lo que te has convertido, pero no permitiremos más este comportamiento. A partir de hoy, estoy cancelando el fondo universitario que había establecido para ti, tendrás que arreglártela solo para pagar tus matrículas. Ver a mi padre castigar a Caleb fue la máxima reivindicación. Había expuesto su verdadera naturaleza, y estaba claro que había subestimado las consecuencias. Mi madre, persistente en sus protestas, seguía justificándolo, pero mi padre rápidamente terminó la llamada, cortando los intentos de Caleb de explicar sus acciones. Mi madre se acercó y me abrazó. Había pasado mucho tiempo desde que compartimos un momento así, pero en ese abrazo hubo un entendimiento y un apoyo implícitos en medio del caos familiar. Ella se disculpó por no haberme creído todo este tiempo. Me sentí como mi yo de 14 años, que nunca habría imaginado este momento, ser reivindicado y abrazado por mi madre. Después de eso, mi padre me ayudó a encontrar un buen abogado para poder divorciarme de Karen. Ella y su abogado intentaron jugar sucio exigiendo pensión alimenticia, ya que yo ganaba más que ella, pero, afortunadamente, su infidelidad jugó mucho a mi favor. También realizamos una prueba de paternidad para mi hijo, que confirmó que Caleb era el padre. No puedo describir lo doloroso que fue digerir esa noticia. Fue peor que cuando Karen me confesó que me estaba engañando. Me sentí devastado al saber que mi hijo no era mío. Sin embargo, supongo que Dios trabaja de maneras misteriosas porque decidí mantenerme fuerte a pesar de todo esto. Karen me suplicó que siguiera visitando a mi hijo, ya que él no debería ser castigado por todo esto, pero simplemente no podía verlo. Me recordaba a Caleb, y lo odiaba. Después de que mi divorcio se finalizó y finalmente fui libre, me mudé a mi propio apartamento de soltero. Fue surrealista vivir solo, ya que me había casado tan joven y nunca había vivido realmente por mi cuenta. Sin embargo, como siempre había sido independiente, me adapté rápidamente a mi estilo de vida de soltero y, honestamente, me encantó. Hace 2 semanas, mi papá me llamó para decirme que había estado pensando en cambiar su testamento, ya que no quería dejarle nada a Caleb. Si hay algo que saber sobre mi papá, es que es extremadamente firme. Una vez que decidió que no quería tener nada más que ver con Caleb, mantuvo su palabra. Caleb intentó comunicarse con nuestros padres e incluso apareció en su puerta rogando perdón, pero no lo dejaron entrar. Mi madre, que generalmente cedía a los berrinches de Caleb, también parecía haber terminado con él, aunque seguramente estaba luchando profundamente con todo esto. Durante todo este tiempo, Caleb ni siquiera me envió un mensaje de texto para disculparse por lo que había hecho. Claramente, ni siquiera se arrepentía, solo estaba molesto por haber sido desheredado por nuestros padres. Bueno, mi papá me dijo que me dejaría todo a mí para asegurarse de que Caleb no protestara más tarde. Le dejaría solo un peso. Mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, porque mi papá había trabajado tan duro toda su vida. Incluyendo sus bienes, el fondo de jubilación y el seguro de vida, todo totalizaba casi 2 millones de pesos. La única cláusula en su testamento era que, si mi papá fallecía antes que mi mamá, ella continuaría viviendo en su casa, aunque la propiedad estaría a mi nombre. Por supuesto, no me importaba esto, ya que quería cuidar de mi mamá hasta sus últimos días. No sé cómo, pero Caleb se enteró de todo esto, y como no podía comunicarse con mis padres, me llamó ayer intentando reconciliarse conmigo. Me dijo cómo había estado luchando para continuar con la universidad y cómo, después de que Karen descubriera la paternidad del niño, lo había estado molestando por la manutención infantil. Dijo que no tenía dinero y estaba buscando trabajos a medio tiempo, pero no encontraba nada. Me suplicó que hablara con nuestra familia para que pudiéramos empezar de nuevo, ya que realmente necesitaba mi ayuda. Comencé a reírme en su cara y le dije que había terminado con él y que debería haber pensado en todo esto antes de acostarse con mi esposa y embarazarla. Caleb comenzó a argumentar que yo estaba siendo injusto y que ella también era culpable, a lo que estuve de acuerdo, recordándole cómo me había divorciado de ella y que ahora era su responsabilidad. Así que no debería llamarme para quejarse de ella o de su hijo, ya que estas eran las consecuencias de sus propias acciones. Caleb comenzó a alzar la voz, pero lo interrumpí, recordándole que ya no era el hijo favorito de la familia, sino la oveja negra que se había acostado con la esposa de su propio hermano.
Caleb comenzó a llorar en ese momento y me dijo cómo todos estaban en su contra, incluidos nuestros abuelos y parientes, lo cual era cierto, pero ya no era mi problema. Le dije que habíamos terminado y que nunca me volviera a llamar. Desde entonces, he estado reproduciendo la conversación una y otra vez en mi cabeza, y aunque me siento un poco mal por él, porque está en mi naturaleza, no quiero hacer nada por él. No sé qué piensa Reddit de todo esto. Actualización 1. Quiero abordar algunas preguntas que han surgido sobre mi relación con mi hijo, Henry. Algunos de ustedes han expresado preocupación e incluso me han llamado cruel. Entiendo de dónde vienen esos sentimientos. Sin embargo, quiero ser transparente sobre mis razones para no mantener contacto con Henry. La verdad es que no me siento cómodo criando al hijo de otro hombre. Esto no es un caso de un hijastro. En este caso, me hicieron creer que él era mi hijo solo para descubrir que, de hecho, era el hijo de mi hermano. Por supuesto que estoy herido y he llorado por días, pero la razón por la que no quiero tener contacto con Henry es porque ya no quiero a Karen en mi vida. Si hablo con su hijo, encontrará una manera de volver a meterse en mi vida, y necesito mi propio espacio. Pueden llamarme cruel o egoísta, pero no puedo verlo de nuevo, al menos no por mucho tiempo. Actualización 2. La mayoría de ustedes adivinó correctamente que, de hecho, fue mi madre quien le contó a Caleb sobre el cambio en el testamento de mi papá, y por eso me llamó como último recurso para hacer las paces. La confronté frente a mi padre y se derrumbó. Me dijo que había castigado a Caleb lo suficiente y que había aprendido la lección. Mi padre le dijo con firmeza que, si ella sentía que las acciones de Caleb eran perdonables, entonces él no podía seguir casado con ella, ya que nunca podría perdonarlo por esta traición. Sus amenazas parecieron silenciar a mi madre. Mi padre dejó claro que, si ella volvía a hablar con Caleb y nos enterábamos, tendría que hacer las maletas e irse. Como mencioné antes, mi padre es un hombre muy terco. Espero que mi madre aprenda de sus errores. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado significativamente en los últimos meses. Mi padre y yo jugamos golf todos los fines de semana, y actúa más como un amigo que como un padre. Mi madre, aunque extraña a Caleb, se ha mantenido alejada de él. La última vez que supe de Caleb fue a través de mi primo, quien me contó cómo Caleb había estado pidiéndole dinero a todos y, finalmente, tuvo que dejar la universidad porque ya no podía pagar la matrícula. Él y Karen están viviendo juntos y criando a Henry, lo cual probablemente sea lo mejor, supongo. Nunca menciono a Caleb en conversaciones con mis padres, y ellos tampoco lo hacen. Para aquellos que preguntan, estoy bastante bien. Me ascendieron en el trabajo hace 2 meses, por lo que mi salario ha mejorado significativamente. Aún no estoy saliendo con nadie, ya que siento que todavía necesito tiempo y espacio para sanar. He estado asistiendo a sesiones de terapia, así que veremos cómo va eso. Actualización 4. Esta actualización es en parte feliz y en parte triste, pero hay mucho que compartir. Primero, comencé a salir con alguien. No es algo serio todavía, pero las cosas van bien. Quiero tomarme mi tiempo con esta relación, ya que no quiero terminar con otra infiel como Karen, así que me estoy tomando las cosas con mucha calma para probar las aguas antes de comprometerme con algo. Por otro lado, mi relación con mis padres ha seguido mejorando, incluso con mi madre, quien ya no parece estar triste por Caleb. A veces incluso la he oído hacer comentarios negativos sobre él, como durante reuniones familiares cuando alguien lo menciona, a reuniones a las que no está invitado, afortunadamente, ya que la familia cree que lo que hizo es imperdonable, especialmente la familia del lado de mi padre. Ahora entiendo de dónde viene la terquedad de mi padre, lo cual ha resultado ser algo bueno en este caso. Lo siguiente que compartiré es que he tenido contacto con Caleb nuevamente, y no fue bueno. Me llamó desde un número desconocido. Cuando respondí, estaba a punto de colgar, pero casi inmediatamente dijo que quería disculparse, así que esperé para escuchar más. Me dijo que lamentaba profundamente todo lo que había pasado, aunque no creí ni una palabra de ello. Luego, cuando terminó su discurso de lástima, llegó a la verdadera razón de su llamada. Aunque no lo dijo directamente, sentí que la disculpa era solo un preludio para pedirme algo. Dijo que ser cortado de la familia había sido muy difícil para él y Karen, y que incluso Karen extrañaba ver a mis padres, lo cual es gracioso porque mi padre ha dicho algunas veces durante nuestros juegos de golf que Karen es una 304, no sé dónde aprendió ese término, pero me parece hilarante que lo conozca. Incluso mi madre, cuando todavía apoyaba un poco a Caleb,
culpó a Karen de todo esto, así que no creo que la reciban con los brazos abiertos. Le dije a Caleb que no me importaba porque no había necesidad de perdón. El perdón está reservado para las personas que te importan y Caleb no es alguien que me importe en este momento. Eso lo enfureció, pero finalmente colgué y seguí con mi día. Sin embargo, mi actualización sobre Caleb no termina ahí, porque decidió presentarse unos días después en mi lugar de trabajo. Me esperó en el estacionamiento, parado frente a mi coche. Supongo que descubrió cuál era mi auto a través de algún pariente o algo así. Comenzó de la misma manera que en la llamada telefónica, con una disculpa, pero esta vez lo detuve antes de que pudiera continuar. No le gustó eso y se puso agresivo, diciendo las mismas tonterías de siempre sobre cómo yo era el nerd y él el guapo, etc. Cuando se acercó demasiado y comenzó a empujarme, le di un puñetazo directamente en la cara, igual que cuando me robó el dinero cuando éramos niños, pero esta vez estaba cargado con toda la ira que había acumulado por lo que pasó. Afortunadamente, compañeros de trabajo presenciaron el incidente, así que tengo testigos si intenta algo en la corte. Además, tengo cámaras en casa con detección de imágenes, porque al final del día soy un geek de la tecnología, así que si intenta algo allí, también tendré pruebas. Y si me ataca de nuevo, podré defenderme físicamente sin problema, así que no es de su interés seguir presionando las cosas. Es una lástima que las cosas hayan llegado a este punto, pero al menos mi vida está mejorando ahora.